Por ejemplo, yo conocí un líder que tenía problemas con la masturbación, por ejemplo. Él tenía ese problema y era un hombre de Dios y predicaba y Dios lo usaba. Entonces, aléjate de ese lugar o de esos lugares en donde te invita a eso. Ujú. No te solo, no te ponga a ver cosas, suelta el teléfono, ¿me entiendes? Entonces tú tomas ciertas medidas, ahora yo no se la voy a imponer a todo el mundo, eso es tu problema, Exacto. tú lo vas a resolver de esa manera. Pero eso no tiene que ver con la unción, ni tiene que ver con el llamado, ni con el ministerio. Nosotros vemos la Biblia llena de gente con debilidades. Todos, Jacob, Moisés, David, Comenzando con David, que Salomón, todos tuvieron sus problemas. Y Dios trabajó con ellos en el área de sus problemas. O sea, tenemos un Moisés que Dios le dice, háblale a la piedra, él le da un golpe a la piedra, él se aira, Dios le prohíbe entrar a la tierra prometida por ese acto, pero dice la Biblia que será el más manso del mundo. si es el ¿Me más entiendes? Dios, tú Entonces, sabes. Dios tiene estándares diferentes, formas diferentes de medir y de tratar con la gente. Porque trabaja, conoce el No, corazón de la gente porque, realmente. exactamente. Conoce quién Entonces, eres. pero de ahí a que un líder, un ministro, una gente con ministerio, que es lo que le decimos ministro, ¿verdad? Un profeta, un evangelista, un pastor, un apóstol, no puede ejercer su ministerio si no está ungido por el Espíritu Santo. Esto tiene que ser preocupante, porque no es el hombre que nos da ministerio, no es en el concilio que me da ministerio. Yo tengo que estar seguro que Dios me llamó para eso y tengo que estar ungido por Dios. Por eso el fracaso de alguna forma de muchas personas que se lanzan a ejercer un ministerio que Dios no te ha otorgado. Y fracaso no me refiero necesariamente a que una iglesia esté llena o vacía. Hay personas que tienen una iglesia llena y han fracasado en el ministerio porque no están haciendo lo que Dios le mandó a hacer. O dicho de otra forma, Dios no te mandó a ello. Y tienen a veces una iglesia llena atento a estrategias humanas, Sí. a, qué sé Mercadeo, yo, mercadeo, publicidad, trucos. publicidad, pero no quiere decir necesariamente que esa gente que tiene la iglesia llena haya sido llamado por Dios. Yo creo que la cantidad de gente que te sigue no determina liderazgo realmente. Lo Claro que siento. no. No. Son dos cosas totalmente diferentes. El liderazgo no es por la gente que te sigue. El liderazgo se pone en evidencia cuando hay una necesidad. Ujú. Cuando hay una necesidad, hay una persona capacitada, hay una persona lista. Por ejemplo, cuando Saúl murió, todo el mundo sabía que tenía que buscar a David. No fueron a buscar a Jonatán ni siquiera. Ujú. No fueron a buscar ni siquiera al jefe del ejército. ¿A quién fueron a buscar? A David. Ujú. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que David era que tenía la capacidad de resolver el problema que hay ahora mismo. Todo el mundo sabía que David era el ungido. Ujú. Todo el mundo sabía que David estaba listo y preparado. Entonces fueron a buscar a David. Ustedes que a El mí me- liderazgo se pone en Ujú. evidencia frente a una O sea, necesidad. vieron características en David que sabían, los hacía suponer que Dios lo había llamado para eso. Me gusta mucho esa definición de liderazgo y lo voy a decir de manera puntual. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en las comunidades, en las iglesias, en el barrio, en el edificio de apartamentos, que lo único que puede hacer es darte un vaso de agua o ayudarte a tapar una goma que se pinchó o, Claro. o sencillamente a llevarte al hospital. Porque es que el Claro. liderazgo, según Dios, llega al tope de un tipo que te recoge en un carruaje y te lleva al mesón como el buen samaritano. Es que el El líder liderazgo está para es... servir. Lo que El pasa es que líder la está gente para cree que el servir. liderazgo es trascendencia, posición, lucirse, Visibilidad. visibilidad, y no es así. Como esa definición es lindísima porque tú puedes ayudar a alguien sencillamente a darle un plato de comida al que tiene hambre o darle una camisa al que no tiene. Liderazgo es Mire, demasiado el, relevante, el- importante. el liderazgo, nosotros trabajamos con el liderazgo, trabajamos con líderes cristianos Ujú. y tenemos muchos años en esto, pero en realidad el liderazgo no es un término bíblico, Así es. no es un término bíblico. La Biblia no llama a nadie al liderazgo, No existe el la Biblia concepto. no llama a nadie a liderar. El liderazgo nace de tu servicio. Ujú. Es lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús empezó a servir, empezó a predicar, le daba comida a la gente, sanaba enfermos y la gente empezaba a seguirlo. Tú no eres líder porque la gente te sigue porque tú haces un servicio y eso te vuelve un líder. Ujú. Pero la Biblia no te llama a ser líder, la Biblia te llama a A servir. servir.
La Biblia te da dones para servir. Bueno, lo de la derecha y la izquierda, estuve preso, me visitaste con hambre, me diste Me de diste de comer. comer, me Eso es diste de liderazgo. beber, fuiste al hospital a verme. Eso es liderazgo. Eso es servicio. Y cuando Santiago define la verdadera religión, dice, mire, la verdadera religión es esta. Acuérdense de la viuda en sus necesidades. De los Eso es el huérfanos. liderazgo de los huérfanos. Exacto, eso es. De hecho, Cristo identificó, llamó distintivo de los que le siguen la práctica del amor. Así es. Y la práctica del amor se manifiesta no solamente en un abrazo o en una palabra bonita. El amor en esencia se manifiesta justamente en eso que estamos hablando, en servicio. Identificar la necesidad del otro. Cuando yo amo, a mí me duele lo que le está pasando al hermano. Y yo creo que eso Claro. es unción. Yo creo que eso, alguien me demuestra que está ungido, que tiene la unción del santo. Cuando tiene esa unción de servir, de Es ayudar. lo primero que dice, el Claro. fruto del Espíritu es amor. Amor. A Jesucristo le hicieron una pregunta, dime cuál es el primer y gran mandamiento. Y él se la respondió, ¿verdad? Pero ellos no preguntaron por el segundo y Jesús le respondió el segundo. El segundo se parece, Sí, igual. es semejante, el segundo, ama a tu prójimo igual que a ti mismo. Eso debería preocuparle más a ustedes que el primero. Claro. Tú no puedes cumplir el primero si no cumple el segundo. Y lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Sí, el que no ama no es de Dios. Tú no Porque puedes Dios es decirme, amor, porque o sea, Dios es amor. y Tú no puedes decirme justamente que tú Dios- amas a tu hermano. Tú amas a Dios que no lo ha visto y que tú no amas a tu hermano que lo ve todos los Lo que días. pasa es que a Dios yo no tengo otra forma de demostrarle el amor si no es a través del amor a mis hermanos. Pero no es que existe justamente, otra forma. o sea, Así es. justamente lo acaba de decir el pastor, lo describe la palabra de Dios, justamente en un texto que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, en eso Hay consiste el evidencia. amor, Ujú. mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, que hay una relación directa entre el amor, el servicio y la entrega, o sea, si yo digo amar a Dios, como dice el pastor, y yo no hago una manifestación pública en la tierra, aquí, con relación a lo que Si me te rodea, toca- no hay si amor. te toca a ti demostrar que eres ungido, si te toca demostrar que eres la persona ungida indicada, tienes que demostrarlo con esos hechos contundentes, que la gente no vea por tus palabras o por tu efusiva prédica, ni por tu conocimiento teológico, sino porque eres capaz de extender la mano cuando hay una necesidad, que puede servir, que yo diga, wow, pero fulano, qué unción, pero no es por lo que dijo. Ujú. No es por lo que dijo, es por lo que hizo en la comunidad, por lo que hizo a favor de alguien, Es por lo que manifiesta. por lo que manifiesta. Claro. Sí, porque Es que- la otra unción la tiene cualquiera timitada, pastor, la de hacer bulla, hablar duro. Sí, hasta que no es copiada. unción, que no Que es es Bueno, unción. si a eso vamos, si vamos a llamar unción a esa característica que tiene alguno de atraer gente con su discurso y con su oratoria y con sus recursos aprendidos, pudiéramos decir que hay mucha gente del mundo que no Eso conoce a político, Cristo, eso Bueno, son Leonel ungidos. tiene una Mira, unción. Hay Dios, gente, 2.4%. hay gente que con su discurso atrae multitudes, y hay gente que se ha Claro. matado por gente, Claro. por otro, por la forma en la que habla y por la forma en que cautiva a la masa. Así es. Tienen esa gracia, pero eso no es unción. Unción es esto que estamos hablando, que viene de Dios, que como dice el versículo que leyó el pastor, cuando el Espíritu Santo llega, ok, te estremece, tú lo sientes, te sientes bien, pero eso se traduce en el servicio a los demás. Se traduce en el bien que le hacemos Y al de prójimo. hecho, la Biblia habla en la primera carta de Juan, la primera carta universal de Juan, habla de qué características incluso tiene una persona ungida. Mas ustedes tienen la unción del santo Claro. y que les sirve para identificar quién es un mentiroso y quién no lo es. Ujú. Así es. En el libro de Juan, capítulo 14, Juan 14, 15, dice la palabra, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esta es la unción, la que da el otro consolador, el Espíritu Santo que viene y está no solamente con, sino en. El Espíritu Santo está con alguien que ya ha aceptado a Cristo. Una persona que reconoce a Cristo como Salvador y Señor, el Espíritu Santo es que está, porque el Espíritu Santo es que convence de justicia, de juicio, lo dice Juan capítulo 16.
Él es que convence. Entonces, una persona convencida por el Espíritu Santo que dice, sí, yo acepto a Cristo como Salvador, confiesa con su boca, como dice la Biblia, cree con su corazón, el Espíritu Santo está con. Ujú. Pero él le dice, yo le voy a mandar otro consolador que no solamente va a estar con ustedes, sino en. Entonces son dos posiciones diferentes. Que hay una diferencia, de hecho, con relación a esa unción que vemos en el Nuevo Testamento de la que habla el Señor, a la que veíamos en el Antiguo Testamento, cuando venía una manifestación, una unción momentánea sobre alguien para una obra Era como una- específica. sí. Dice la palabra de Dios, y vino sobre él el Espíritu Vino. tal cosa para hacer tal o cual cosa. Ujú. Pero en esta ocasión, a través de la gracia que es en Cristo Jesús que habla el pastor, estará con ustedes, pero también estará en Eso ustedes. dice Él la hará promesa del Señor, se va un a quedar, habitáculo, sí, un maridaje. hábitat, un Se va, templo. se va a de alguna forma a fundir el espíritu tuyo con el Espíritu Santo. Cuando Así tú es. te dejas guiar de Dios, claro. Claro, y una de las características que dice, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, no es una manifestación momentánea, no es que ahora Dios te va a, como lo que hablábamos el profeta joven y el profeta viejo. De repente el profeta viejo, el Espíritu lo agarró y entonces ahí sí profetizó, en un momentico. Dile a él que yo le dije que no lo hiciera y porque lo hizo, entonces le va a pasar tal cosa. Es momentáneo, pero esta unción es para siempre, dice, estará con ustedes para siempre el Espíritu Santo en ustedes. Y en el capítulo 15, en el capítulo 15 de Juan, dice, el Espíritu convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Esta es la unción, esta es la verdadera unción. Por eso estos grandes predicadores del siglo XVIII, del siglo XIX, hablando de un Oxford, por ejemplo, hablando de un G.J. Ávila, que es del siglo XIX, XX, no tenían gran palabrería, no tenían un mensaje, muy sencillo, de era un hecho. mensaje muy sencillo Si analizaba, bueno, el payano citaba el caso de Billy Graham, de Billy Graham. que era un mensaje, Cristo viene, Cristo salva, Muy G. sencillo. Ávila, Osmo, esta gente predicaba un mensaje sencillo, pero lo que lo seguía, lo que había en ellos, La unción que tenía en ellos, lo que el nunca fueron Espíritu tan Santo teológicamente profundos, eso nunca No. fue así. el Espíritu Santo en la vida de un ministro, esto es lo que causa. Cuando la unción está en la vida de un ministro, no hay un esfuerzo. Hay un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención desde que yo era un adolescente, que está en el libro de Eclesiastés. Dice, si se embotare el hierro, entonces habría que añadir más fuerza. Ujú, O sea, cuando usted tiene un cuchillo y va a cortar y no está afilado, ujú. Tú tienes Tiene- que, bueno, la que cortan carne sabe que esa hay que hacer más fuerte. Que casi nunca sirven los cuchillos de No. cocina. Se no dañan, sirve. se dañan. Y por ejemplo, si usted tiene un cuchillo bien afilado, Se toparon. usted puede cortar un pan sin tener un cuchillo de serrucho. Porque el filo está tan agudo que tú se lo pasas al pan y lo cortas. Si no, tiene que buscar un cuchillo de serruchito. Si la persona que tiene ministerio no es ungido, el Espíritu Santo no está en él para siempre, como dijo Jesús. No un rato, no un momento, no. Que se quede adentro. Que Pastor, esté adentro. tenemos- Entonces, va a tener que inventar una serie de artimañas Estrategias, Estrategias, sí. trucos, sí. para poder hay una historia, ejercer lo que Dios lo llama. Hay una historia en el Nuevo Testamento donde los discípulos intentaron echar fuera un demonio. Y tenían horas luchando con ese demonio. Mire la diferencia en el cuchillo boto y el cuchillo afilado. Pasó el día entero echando fuera demonios, Pedro y compañía luchando. Me imagino que sudaron muchísimo. Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Y el Señor Sí. solamente dio una palabra, un cuchillito afiladito. Dijo, sal de él, espíritu inmundo. Y en 5 segundos el demonio se fue. Tenemos una gran diferencia del ungido Y el a que no lo es. y al que no lo Y es, al que cuando no lo carecemos es, de la unción. claro. O sea, y eran muchos los discípulos. ¡Uy, fuera! Por eso que esta gente amanece preguntándole nombre a demonios y Ajá, en manifestaciones. sí, Por muchísimas Dios, cosas. cuando la unción está, cuando está la unción. No, Jesús además entró a Gadara. Él no tuvo ni que hablar. El Garadeno vino sobre él. ¿Qué tiene contra nosotros? Sí, él no tuvo que Eso hablar. eso es unción. Entonces, Lo que pasa es que la espectacularidad da publicidad a la figura. Ujú. Y Claro. eso la gente lo busca, hace eso para que su figura... No, y andan con 5 tipos que lo graban y lo suben a las redes. Ay, Es se terrible. lo advirtió Pablo a Timoteo cuando le escribió y le dijo, se van a amontonar maestros que van a actuar conforme a su propia concupiscencia. Así es. O sea, buscando su propio deseo, buscando su propia exaltación, buscando cámara, buscando view, buscando like.
y van a apartar de la verdad el oído. Y nosotros luchamos contra eso en este tiempo. Nosotros queremos traer la verdad de Dios, nosotros queremos expresar Jesucristo, la verdadera iglesia, qué fue lo que Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, enséñenle, bautícenlo. Pero todo lo que se está haciendo, y estos maestros amontonando gente, se hace difícil a la iglesia enfrentarse a eso si no tiene la unción. Y no es que estemos en contra de la fama de la gente, pero que tu fama no sea por tus estrategias humanas, no sea por tu deseo de publicitarte, no sea por tu deseo de exaltar tu figura. Porque la Biblia dice sobre Jesús que corría la fama de él en toda la región, por las cosas que hacía y por las cosas que enseñaba. Entonces, si hay un siervo ungido del Señor que adquiere popularidad, que sea por la manifestación de Cristo en él. Exactamente. Jesucristo dice la Biblia, y la multitud andaban detrás de él, pero él se iba a un monte. Y fueron a buscarlo al monte, porque él se escondía. De hecho, él, varios de los milagros que hizo, le decía, vete y no se lo diga a nadie. La gente salía corriendo a hablar, a decir, a contar, pero él le decía, vete y no se lo diga a nadie. Como con el gadareno, con la mujer samaritana. No tenía pan por la primera plana. En otras palabras, no hagas mercadeo con lo que Dios ha depositado en ti y por lo que te ha permitido hacer en su nombre. Yo pienso que el Señor es el más estratega en todo el sentido de la palabra, porque es que el no gustarte la notoriedad es lo que más notoriedad te da. Y esto quiero aclararlo, porque en publicidad, el hacer grandes cosas y no autoaplaudirse o no buscar el mérito, sino que la gente te lleve. Le funcionó a Gandhi, le funcionó a Mahoma. Sí. A los grandes líderes nunca se publicitaron. A ellos nunca les interesó el aplauso público. Lo que lo llevaba a ellos. Porque tenían una convicción de lo que a qué Dios lo llamó. Estaban claros. O sea, a qué Dios me llamó y a la obra que tenían que hacer. Lo demás no me importa. Pueden correr las multitudes detrás de mí. Yo, a qué Dios me llamó. Así están enfocados. Eso es. Sí. Entonces, eso no me importa que haya multitudes detrás de mí. No tengo compromiso con la gente. Ni eso debe distraerme de lo que yo tengo que hacer. Mira, realmente. Pastor, ahora mismo nosotros estamos hablando de esto y hay miles de líderes que están en comunidades remotas, en el mundo, metidos en selvas. Haciendo un trabajo silencioso. Tribus, y nadie sabe de ello. Y miles de gente, de aborígenes, de gente en etnias extremas, con condiciones extremas, están metidos dándole comida, misioneros, hombres y mujeres de Dios, sí, que no tienen notoriedad, que no son conocidos. Pero ese no es su objetivo. El objetivo es obedecer a ese llamado, a esa unción. O sea, necesitamos en este tiempo verdaderos líderes que se enfoquen y que identifiquen realmente a qué es que fueron llamados. Donde lo prioritario no sea la publicidad. La notoriedad es buena, ok, la aplaudimos, pero no es lo principal, no es lo esencial que debe perseguir el líder. Así es. Pablo dijo en una ocasión, y es del consejo bíblico para todos nosotros, tenemos que permitir que nuestra figura mengue, pero que crezca Cristo. Así es. Exactamente. Entonces, hablamos de que un líder tiene que ser elegido por Dios, tiene que ser llamado por Dios, pero tiene que ser ungido por el Espíritu Santo de Dios para que pueda ejercer. Así Usted puede haber sido llamado, pero todavía no está listo. Hay un proceso, le dijimos que hay un proceso que tiene que darse hasta el momento en que Dios te posiciona y ya tú empiezas a ejercer aquello para lo que Dios te ha llamado. Dios había elegido a Gedeón, Dios había llamado a Gedeón, Dios había ungido a Gedeón, pero todavía faltaba un proceso de preparación. Espérate, no, búscame tanta gente, no, todo eso no, llévalo al río, no. Porque al final la gloria tiene que ser de Dios. Totalmente. Porque Dios es celoso con su gloria. Él no comparte su gloria con nadie y menos con nosotros los seres humanos. Nosotros somos creación. Para su gloria también. Nosotros somos criaturas. Nos hizo para alabanza de su gloria, dice la Biblia. Como todo lo que le hizo para alabanza de su gloria. Entonces nosotros vamos a glorificar a Dios cumpliendo aquello para lo cual Dios nos ha elegido, nos ha llamado. Para poder cumplir necesitamos estar ungidos, preparados, listos. La Biblia dice el Espíritu Santo es el mismo, Él da dones, pero es el mismo, Él da ministerio, pero es el mismo, Él hace manifestaciones, pero es el mismo. Necesitamos ese Espíritu Santo en la vida de todo líder, de todo ministro, y eso sí se consigue
en intimidad con Dios hasta que sea lleno, hasta que sea investido. Quédense en Jerusalén, no se muevan, fue lo que él le dijo, hasta. Si no bajaba el Espíritu Santo sobre ellos no tenían orden de ponerse a ministrar. Ahí hay un problema, pastor. No que había es que orden de salir a predicar. Es que en este tiempo, lamentablemente, hay gente que le dicen en una ocasión, tú vas a hacer tal cosa y ya se lanzan de una vez a hacer lo que supuestamente Dios les dijo que van a hacer, sin hacer justamente lo que usted acaba de decir, de estarse tranquilo, de tomarse un tiempo, de meterse en intimidad con Dios, de conocer al Señor en su relación personal, pero de una vez se lanzan a hacer cosas y hablar en el nombre del Señor y hacer milagros y hacer aquello o hacer esto buscando notoriedad para que su ministerio crezca ante los ojos de los demás, pero no hay un proceso detrás de eso. Así es. Y no uno, no muchos procesos. Y hay un tema, muchos. que nos pone a pensar en la figura de Jonás, que es cuando Dios te llamó a un destino, a un propósito, y tú te vas por el otro lado. Por ejemplo, tú eres evangelista, te llamó el Señor a evangelizar, pero tú insistes en ser pastor. Porque, por ejemplo... Sí, eso yo lo he visto. Eso pasa y lo he vivido con gente en carne viva. Pastor, ¿sabes lo que me dijo un individuo no hace tanto? Me dijo, mira, es que lo que me conviene es ser pastor. Es por el estatus. Sí, oye, él es predicador y adorador, pero me está hablando de él y me dice, a mí lo que me conviene, como que eso depende de lo que a él le conviene o lo que a mí me conviene. El llamado y la unción depende totalmente de Dios. Él es que sabe para qué y por qué. ¿Para qué te llamó? Entonces, no haga como Jonás. No arranque para Tarsis si fue a Nínive, por Dios. Si nosotros supiéramos o analizáramos el fin del ministerio, ¿verdad? Nosotros no tuviéramos tanto deseo, la gente no tuviera tanto deseo de querer esto y sí, aquello. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos a 12 apóstoles que murieron mártires. ¿Quién le dijo a Pablo que él con la vida que llevaba iba a tener que morir dejándose cortar la cabeza por el evangelio? Ese último momento, Pablo lidió mucho. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, en mi última defensa, en mi última audiencia, en mi último juicio, nadie estuvo a mi lado, pero Dios me fortaleció y estuvo Dios a mi lado y peleó por mí. Pero yo me imagino a Pablo en esa última audiencia pensando, ¿de dónde yo vine? ¿Quién era yo? ¿Qué lío me metí? Pero ven acá, yo estaba para ser uno de los reyes de Israel. Claro. Yo tenía que tener la posición de Agripa o de Festo. Gente que lo respetaban. Pablo fue a predicarle a Agripa y a Festo y le dijo, por poco me persuade de ser cristiano. Entonces esa era la élite a la que Pablo pertenecía y tuvo que morir por el evangelio. Pero es que hubo una advertencia justamente que Dios le dio a través de, o sea, no le llegó quizás a oídos de Pablo, pero Dios se lo dijo a Ananías antes de enviarlo a ungir. Yo lo voy a enseñar a él como que se le mete el agua al coco, en buen dominicano. Se sigue investigando. En otras palabras, él le dijo, yo a ese líder, a ese criado a los pies de Gamaliel, a ese hombre con poder, yo le voy a enseñar lo que es necesario padecer por mi nombre. Eso es así, mira. O sea, yo le voy a enseñar a él que este grupito de gente a la que él está persiguiendo no tiene una teoría vana, no tiene no tiene un concepto que se inventaron, no tienen una historieta en su cabeza, no están muriendo por una causa que no tiene sentido. Yo le voy a hacer entender a Pablo lo que significa seguirme, lo que están sintiendo esa gente que él está persiguiendo. Hay algo importante y es extrapolando todo eso a hoy, a la época. El egocentrismo, la egolatría, el culto al individuo dañó el propósito final de lo que hacemos o de lo que fuimos llamados. ¿Qué es lo que se persigue hoy día y que se está logrando? Que muchísima gente lo ha logrado. Es trascender, enriquecerse, que no está mal que trasciendan ni que se enriquezcan, No me refiero puntualmente a eso, sino al propósito del llamado. Hay dos grupos de personas que todavía conviven, pero hoy más que nunca. El que está buscando popularidad, fama, trascendencia, desde el punto de vista humano, para ser reconocido, resaltado, posicionado. Y está el otro que no le interesa nada de eso, cuyo objetivo es, si es necesario, morir. Hay personas que todavía están pensando así. Que son los verdaderos ungidos realmente. No le importa la consecuencia y tienen que pagar con su vida, si tienen que pagar con su libertad, si tienen que pagar con su familia. Tenemos gente todavía hoy, que la gente no cree que existe ese tipo de personas, pero tenemos gente metida por ahí
en el Sí. oriente, en lugares remotos que no lo conocemos, No te vayas tan lejos. Hay gente aquí en el país metida en montañas y en monte, campos montaña, Claro. en haciendo la burros. obra del ministerio. Bueno, el pastor William ha ido a un sitio por ahí donde tiene que subir en burro. Y recuerdo que hay unos hermanos, el pastor Jonás de Sabana Perdida, van a unos sitios donde tienen que subir a montaña, que hay unos campesinos por ahí, y eso no lo dice nadie, ni los concilios mismos se los reconocen a veces, por decir algo. Pero son hombres que no están pensando en reconocimiento, es que aman las almas y Así sí han entendido el propósito, y tienen que enfermarse en esos montes, y si tienen que morir en esos montes por llevar el evangelio, y si tienen que comer lo que tengan que comer, lo hacen porque entendieron la razón de ser. Gastándose por Cristo. Pero sin embargo hay otro grupo de individuos que los que están usando sobrenombres, usando títulos, posicionamientos, y como decía el pastor Ariel, lo que hay detrás de esto es, mira la gran diferencia de estos hombres de Dios, de todos esos apóstoles, cómo murieron y se desgastaron, y en soledad, y en abandono, y en pobreza, y en de todo, por llevar el evangelio. Y no estoy promoviendo la pobreza como estilo de vida, ni mucho menos, ni como consecuencia de ser cristiano, no. Pero es que el verdadero, el auténtico, el misionero, el hombre de Dios está dispuesto a desgastarse. El Y real ungido. El real ungido está dispuesto a hacer lo que tenga Así que es. hacer por la fe y Así por el es. evangelio. Y no fue que el apóstol Juan la pasó suave porque no murió No. como los demás apóstoles, porque él estaba desterrado o exiliado en fácil. una isla difícil. O sea, no fue de que la pasó muy, no, que murió en sus años. Ok, pero ¿qué pasó, Juan? Pero con No, esa pero condición, según la historia, Juan lo intentaron matar 7 veces. Según la historia, Flavio Josefo escribió de las veces que lo intentaron matar. Una vez inclusive lo sentaron en una silla de hierro y calentaron la silla hasta que la piel de él se le pegó de la siendo un silla. anciano ya. Y ya después la última fue en el Coliseo, intentaron meterlo en O sea, aceite que el caliente. ungido tiene que saber a qué viene, a qué se está metiendo. La Biblia dice que Jesús dijo, yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer espada. Así es. Y a él lo desterraron porque le tenía miedo. O sea, el rey le tenía miedo, el César le tenía miedo ya, por las veces que había intentado matarlo y cómo no habían podido. Pero hay un engaño, pastor, no hemos dejado engañar por Sí. no sé si culpar a Satanás, pero nosotros somos los reales culpables porque queremos posicionamiento, queremos culto a la personalidad, queremos usar esta gracia, este favor y esta palabra y este ministerio para un culto a nosotros mismos. Y nunca fue ese el objetivo del ministerio o de la unción o del llamado, nunca fue el objetivo. Entonces, varones de Dios, pudiéramos decir de alguna forma, o el pastor de alguna forma decir, cuáles son las características para que quede como enseñanza a los De la oyentes unción. de lo que es la unción, en qué consiste, cuáles son las evidencias de una persona ungida, qué debe hacer una persona ungida y qué hay detrás de la unción de una persona. Bueno, lo primero, en primer lugar, es que tiene que buscar la unción. La persona sabe, yo siempre lo he dicho, y cuando puedo hablar con líderes cristianos, usted sabe si está ungido o no. En el fondo la gente lo sabe, puede estar haciendo toda la pantalla del Toda la mundo, payasería, como usted pero en dijo. el fondo usted sabe si está ungido o no está ungido. Claro, está engañando a sí mismo. Tiene que buscar la unción. Tú no sabes si está ungido o no. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo te bautizó, te llenó? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú lo sabes? ¿Cuándo hubo manifestación de Dios en tu vida? ¿Cuándo Dios te contritó? ¿Cuándo el Espíritu Santo te compungió? Que tú sabes que entró a tu vida y vino. Porque si vemos la historia de los apóstoles, sabemos cuándo el Espíritu Santo los ungió. Si vemos la historia de la casa de Cornelio, sabemos que el Espíritu Santo se derramó y los ungió. Entonces, ¿cuál es la evidencia que el Espíritu Santo se derramó en tu vida? ¿Cuál fue el cambio que hubo? Hay un cambio que se tiene que dar. Como Pedro. Pedro, cuando estaba en el patio de Caifás, no maldijo y dijo, yo no lo conozco, y mintió y se escondió. Pero cuando estaba en el aposento alto, que le dijeron, esto tan borracho, él fue el primero que se paró y habló. ¿Hubo un cambio? Hubo un cambio, ya no se escondió más, ya habló abiertamente y dijo, ese Jesús al que ustedes mataron, ese Jesús el que nosotros predicamos. O sea, enfrentó, o sea, hubo algo adentro, algo pasó adentro de él. ¿Cuándo pasó eso en tu vida? Entonces tú tienes que darte cuenta si de verdad eres ungido o no. Si no ha pasado algo así en tu vida, tienes que encerrarte con Dios hasta que eso suceda. Porque Jesús le dijo, quédense en Jerusalén y no se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y puedan serme testigos. Evidencia de que una persona ha sido ungido, está siendo testigo, está dando testimonio de Cristo. No anda sanando enfermo, echando fuera demonios. Eso es otro aspecto de la gracia, eso es por fe. El que cree, ¿verdad? Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Eso es otra cosa. Está dando testimonio. Tiene frutos.
Hay fruto, la gente ve que tú eres un verdadero cristiano. La gente puede decir, no, los cristianos son engañadores, mentirosos, ladrones, pero este no. Pero esta no. Yo recuerdo una empresa que estaban haciendo una investigación por robo. Venía el jefe, el dueño de la empresa, con la policía. Y estaban todos los empleados en línea. Y llegó la policía y llegó el jefe, el dueño. Y cuando él lo vio a todo en línea, le dijo, ese no, a ese sácamelo. Ese no lo metan en eso. Porque estaba dando fruto de que era cristiano realmente. La gente ve el amor de Dios reflejado en ti. Hay un deseo en ti de entregarte a los demás. El samaritano, y dice la Biblia que judíos y samaritanos no se llevaban, pero el samaritano cogió al hombre, le vendó las heridas, No le importó lo la llevó al nacionalidad. hospital, pagó el hospital y dejó un depósito. Y le dijo, mira, voy a dejar eso ahí. Y si se pasa de ahí, cuando yo venga de allá para acá, yo lo pago. ¿Dónde está tu deseo de ayudar al prójimo? Eso es lo que... ¿Dónde está tu compasión? Eso es lo que te deja saber si una persona es ungido o no. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido Dios para darle libertad a los cautivos, dijo Jesús. Para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esas son las evidencias de que una persona ha sido ungido por Dios. Amén. Eso tiene que estar en la vida de un líder, en la vida de una persona. Si Dios te llamó, si Dios te eligió, busca la unción. Que te unja, que te marque, que te aparte para poder empezar a hacer el trabajo. Bueno, pastor, más claro de ahí no canta un gallo. Yo pienso que nuestra gente ha entendido en qué consiste la verdadera unción. Si usted difiere o quiere opinar al respecto, ahí está la caja de comentarios de Líderes Eternos. Denle like, comente, síganos, porque el objetivo es edificarles, bendecirles. Hemos estado hablando hoy la segunda parte de la unción. En el liderazgo. En el liderazgo, claro. Y yo espero en el Señor que la gente sea bendecida, que es el objetivo final. Sí. Todavía nos falta un programa más sobre la unción. Si Dios quiere, en la Santo. próxima vamos a seguir hablando del tema de la unción, porque luego venimos como un tema muy interesante, la visión. Ay, ay, ay. La visión. Sin visión no hay liderazgo. Así que un placer para nosotros llegar hasta ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes y a los oyentes el mismo consejo. Síganos, Déjeme decirle comparta. que Yudelki, esa que está hablando, escribe buenísimo. Ya hace unas cápsulas ahí. ¿Cómo que se llama el sitio? Te Yo la vi, interrumpí. yo la vi. Sí, escribe bueno. ¿Cómo Sí, que se yo llama lo la vi. capsulita que tú Reflexiones de escribes? fe. Son muy Sí, buenas, sí, así yo lo que vi. invito en Instagram a que sigan a Yudelki Nadal también. Yudelkis Te Nadal. interrumpí, Yudelki. Aquí estamos en la Kia Podcast con ustedes también. Líderes Eternos y Principios Divinos. El Pastor, día 14 de septiembre tenemos una cita en la Convención Nacional de Liderazgo en el Hotel Golden House, 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sábado 14 de septiembre. Pueden escribirnos por el Instagram o por TikTok y ahí le vamos a mandar toda la información al respecto. Hay un regalo, pastor, que yo quiero que usted haga mención. Hay un regalo a las primeras 50 personas que llamen y se inscriban. Hay un regalo. Tienen que inscribirse, su nombre correcto, número de teléfono y correo. Y ese día tenemos un regalo especial para los primeros 50. No va a hacer falta hotel, espacio, pastor. El liderazgo completo va para allá, de la Así capital y sea. el país. Dios Tenemos un mediante. invitado internacional también, ese otro. Oh, el sí. pastor Julio Páez. Aleluya. Sí. Desde Colombia. Dios le bendiga. Un placer estar y nos vemos en la próxima.